Como les contábamos hace un rato y se ha sabido en los últimos días, en el Partido Comunista hay problemas. Hay problemas porque hay sectores, facciones en el Partido Comunista que siempre han existido, pero normalmente el Partido Comunista lograba conversar este tipo de cosas en la interna. O sea, tenían una especie de secretismo total y eso ya no ocurre. No ocurre porque están hablando y están hablando en voz alta. Echo de menos atelier, dice uno, falta atelier. O sea, una crítica brutal a Lautaro Carmona, el presidente del Partido Comunista. Una conferencia de prensa, un punto de prensa en un lugar raro que hay en el Congreso que se llama El Pensador, porque ahí hablan los parlamentarios, los diputados. Y una diputada empieza a hablar, comunista, flanqueada por otras dos, o dos, un hombre y una mujer, diputados, y resulta que se van en medio del punto de prensa porque no están de acuerdo con lo que dice con respecto a la incautación de armas en Villa Francia, principalmente en la radio y un comedor, y resulta que se van en pleno punto de prensa manifestando su enojo públicamente delante de los periodistas. O sea, esas cosas están pasando en el PC. Es muy complejo porque hay una nueva generación y están absolutamente divididos. Mientras tanto, los ministros que están en el gobierno, militantes PC, Camila Vallejo, el ministro de Educación, la ministra Janet Jara, están incómodos. ¿Qué hacen ahí? ¿Cómo responden? Les preguntan a cada rato, ¿usted está de acuerdo con Lautaro en sus críticas al gobierno? Entonces están en una situación muy incómoda, principalmente Camila Vallejo, que es la vocera y por lo tanto está muy expuesta a ella a tener que contestar este tipo de cosas. Esa es la situación del PC, muy difícil, principalmente porque después de varias cosas, el despido de un asesor de la Subsecretaría del Interior, Juan Andrés Lagos, después de lo que ocurrió con la incautación de armas, después de lo que ha ocurrido con Daniel Jadue, donde había un apoyo muy importante de la directiva del PC de Daniel Jadue, con manifestaciones frente a los tribunales y criticando a la institucionalidad. Todo eso ha provocado una cantidad de roces enormes entre un partido que es fundamental para el gobierno. O sea, el gobierno se sustenta en dos partidos, Frente Amplio y Partido Comunista. Los otros partidos son muy importantes, pero no forman parte del corazón del gobierno de Gabriel Boric. Con todo este contexto, se tuvo que realizar una reunión de trabajo de la Comisión Política del Partido Comunista, la que incluyó a sus ministros de Estado. Posterior a esto, el timonel de la colectividad, Lautaro Carmona, desdramatizó las diferencias que ha tenido con el gobierno y llamó a dar cumplimiento con el programa original. Sobre las críticas al allanamiento en Villa Francia, señaló que estos se basan únicamente en el rol fiscalizador. Ahora digo, no, estamos simplemente fiscalizando, pero él no es diputado, es fiscalizador de los parlamentarios. Daniela Ruiz Tagle, muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Más de 5 horas duró esta reunión que se realizó el día de ayer, encabezada por el presidente de la tienda, Lautaro Carmona. También participó la secretaria general del partido, Bárbara Figueroa, y los ministros y ministras que son del Partido Comunista. Estamos hablando de la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, la ministra del Trabajo, Janet Jara, además del ministro de Educación, Nicolás Cataldo. Una reunión que se da luego de semanas de tensiones, las cuales se agudizaron, recordemos, en los últimos días a propósito de la salida, el despido más bien, de Juan Andrés Lagos de la Subsecretaría del Interior, además de esta polémica que generó los allanamientos en Villa Francia, donde recordemos dirigentes, incluso parlamentarios, habían deslizado la posibilidad de que acá existió un montaje, algo que por supuesto dividió no solamente a el mundo político, sino que también al interior del propio Partido Comunista. Ustedes mismos lo decían, habían quienes se mostraron más cautelosos en relación a esto, otros que derechamente pidieron, por ejemplo, las imágenes de las GoPro de los efectivos policiales que fueron parte de este operativo policial. Una vez finalizado el encuentro en la sede del Partido Comunista ubicada en Vicuña Maquena, de manera escueta y también escurridiza se refirió a este tema el ministro de Educación, Nicolás Cataldo. Dijo que la discusión en esta reunión fue respecto a propios temas del debate político, añadiendo
diciendo que salieron fortalecidos de la instancia. Ahora bien, también se le pregunta a la vocera Camila Vallejo, y también de manera escurridiza ella dice: no vengo acá en representación del gobierno. Escuche el ambiente que se vivió el día de ayer domingo a las afueras de la sede del PC. Yo estoy súper contento y creo que salimos muy fortalecidos de esta reunión, como era de esperar. ¿Una reunión como esta? Siempre cuidado. Él el vocero. ¿No lo siente fructífero? ¿Cómo avanzaron, ministro? Yo no vengo acá en representación del gobierno. No vengo en representación del gobierno, dice entonces la vocera Camila Vallejo, y dice él es el vocero, aludiendo a el presidente del Partido Comunista, quien entregó declaraciones posteriores a esta cita. En la instancia se abordaron temas como, por ejemplo, el programa de gobierno. De hecho, hay quienes creen necesario que no se abandonen ciertas banderas, como por ejemplo, lo decían algunos que fueron parte de esta reunión, la condonación del crédito con aval del Estado. Después de la reunión, la cuenta oficial del Partido Comunista subió a sus redes sociales una fotografía, dos fotografías, en donde se observa en una mesa larga, rectangular, encabezada por el presidente del partido, quienes estuvieron dentro de esta instancia, al interior de la sede del partido, ¿no es cierto? Y ellos, desde la directiva, ¿no es cierto?, desde la cuenta oficial del PC, señalaron que la reunión finalmente trató de un valioso intercambio. Allí también se menciona que el foco del partido es una política para mejorar la calidad de vida y cumplir con el programa. Atención con eso que mencionan desde el PC. Al salir de la reunión, la diputada Lorena Pizarro, quien había sido una de las más críticas con el operativo que se realizó en Villa Francia, pidiendo antecedentes, poniendo en duda la transparencia de estos allanamientos, descartó que ese tema en particular haya sido un punto en la tabla de esta instancia. De verdad lo digo, una muy buena ¿Hacía reunión. falta una reunión como esta? Siempre existen, sí, es que el problema es que ustedes creen que no existe. El operativo Estas reuniones se hacen muchas veces. El operativo en Villa Francia. No, pues aquí lo que discutimos es lo que le falta a la gente y que hay que avanzar. Palabras de la parlamentaria. En conversación con el programa Mesa Central, durante la mañana del día de ayer, la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, quien recordemos se había enfrentado al timonel del PC la semana pasada, precisamente por la falta de apoyo de la colectividad al Ejecutivo, entregó nuevas declaraciones que molestaron a Lautaro Carmona. ¿De qué estamos hablando? Ella dijo que espera escuchar al Partido Comunista condenar la violencia y la tenencia de armas en Villa Francia. Al salir de este programa, la parlamentaria indicó lo siguiente. No es la instancia, digamos, que yo públicamente haga comentarios, simplemente las relaciones entre los partidos políticos internas las conduce su presidente, en este caso Lautaro Carmona, y la relación entre los presidentes de partido la manejamos en unas mesas de trabajo que hacemos semanalmente, y es ahí donde planteamos todos los temas. Pero de todas formas, y a través de la prensa, se escucharon la semana pasada distintas críticas cruzadas, ¿no es cierto?, en relación a el actuar del Partido Comunista, y esto también lo escuchábamos el día de ayer en este programa que se realiza en Canal 13. Dichos que fueron respondidos por parte del timonel del PC, Lautaro Carmona. Esto fue lo que respondió. A ver, no, yo no me voy a pautear por la presidenta del Partido Socialista. Me gustaría que debatiera, digamos, con, no sé, con su colectivo. Yo tengo espacio donde ella asiste y yo asisto. Supongo yo que será un espacio, si ella tiene muchos intereses en que yo responda cosas que son de su inquietud, hacerla ahí en forma respetuosa, responsable y contribuyente. El diputado del Frente Amplio, Gonzalo Vinter, indicó que sería una descortesía pautear al Partido Comunista respecto a los resultados que se esperaban a esa hora del día, domingo, ¿no es cierto?, respecto a esta reunión que se realizó en Vicuña Maquena 31. Pero lo cierto es que calificó de gravísimo, por ejemplo, el hecho de que se acuse de que en Villa Francia existió un montaje. Yo no voy a cometer la descortesía de decirle al partido de Teresa Flores Recabarren y compañía qué es lo que debe hacer. Sí les debo aclarar que me parece que decir que el gobierno es parte de un montaje es gravísimo. Yo no tengo ningún indicio de que aquello haya sido un montaje, pero la participación del Partido Comunista en el actual gobierno de Chile ha sido tremendamente virtuosa. Esta mañana se realiza, tal y como lo decía Lautaro Carmona, una nueva reunión de partidos oficialistas. Vamos a ver si es que
va a conversar con la presidenta del Partido Socialista, con la que viene enfrentándose desde la semana pasada a propósito de las acciones del PC en relación a el apoyo que tiene hacia el Palacio de la Moneda. María José Tomás. Ayer, a ver, lo que hubo ayer fueron palabras de buena crianza en un partido que tiene una división importante. Siento que es un partido que siempre ha sido muy ordenado. Sí, o al menos en sus declaraciones. Hace tiempo no se veía quizá disputas tan internas. Pero el Partido Comunista también enfrenta sus diferencias con pugnas, con exilios, con despidos. Bajo el tiempo, y yo creo que muchos comunistas o excomunistas lo recordarán, bajo otras épocas, también en el Partido Comunista chileno hubo éxodos masivos. Entonces, también lo enfrentan de esta manera. Hoy día es más difícil porque está muy dividido, pero fíjate, en el encuentro de ayer, fíjate que no se había informado hasta muy encima la hora, el lugar, no se sabía. Las únicas certezas que había en ambos lados, porque son dos, ante la ausencia de Daniel Jadwe, es que estaban empatados 8-8 ayer. 8-8. Así está dio el Partido Comunista, están en empate. Por un lado, ¿quiénes están? Los sectores más tradicionalistas del Partido Comunista. Alguien dirá, en forma irónica, más soviéticos, ¿no es cierto? Carmona, Lautaro, Bárbara Figueroa, Lagos, Juan Andrés Lagos, Cinti Musculini, Lorena Pizarro, Guillermo Salinas, Karina Palma y Rosa Humada. Eso por un lado. ¿Quiénes están al frente? Carol Cariola, Barraza, Marco Barraza, Vallejo, Camila Vallejo, Núñez, el senador Núñez, Jaime Gajardo, Claudina Núñez, Javier Albornoz, además de los ministros que Jara, Cataldo, etcétera. Los otros dos, fuera de Camila. Ese es el otro sector. Un sector más joven, un sector que quiere asimilarse más al gobierno, que no critica al gobierno. O no pegarle tanto públicamente. Pero, ahora, en cuanto a la doctrina, son muy similares. Este es un problema más bien táctico. Es táctico, pero la táctica es muy importante en política. Y ese es el problema que hay, están absolutamente divididos. Se dice que fue Daniel Jadwe quien convenció a la embajadora en Buenos Aires, a Bárbara Figueroa, de retornar a Chile, a abandonar su puesto en Buenos Aires para integrarse a la directiva de Lautaro Carmona. Que ese fue un golpe brillante, dicen algunos, porque integró a una persona más joven a la directiva de Lautaro Carmona. Brillante, un gran golpe táctico. Pero dicen que Bárbara Figueroa, que ha estado tan callada, se han dado cuenta que ella siempre habla mucho, o hablaba, y ahora tiene la boca cocida, como dicen en las cárceles. En las mismas reuniones de las negociaciones municipales, muchas veces ella se margina de los puntos de prensa o ha dicho, no voy a hablar yo, va a hablar la senadora Bodanovich, va a hablar otro representante, siendo que es ella, como secretaria general, la que está, podríamos decirlo, como articuladora del PC en esta instancia. Bueno. Porque dicen que está muy incómoda, que está arrepentida de haber abandonado las comodidades de la embajada en Buenos Aires, los mullidos sillones de la embajada en Buenos Aires, para esta pelea donde no está tan contenta con Lautaro Carmona. Entonces también ahí hay un problema. Ahora, ¿cómo esto afecta al Palacio de la Moneda? ¿Cómo afecta la dinámica del gobierno? Donde, Daniela, todos sabemos que el presidente Gabriel Boric tenía una relación más bien de afecto con Guillermo Tellier y una relación fría con esta especie de funcionario burócrata que es Lautaro Carmona. ¿Cómo afecta esto a la dinámica del Palacio o no la afecta? Afecta sin duda, no solamente entre las relaciones que nosotros observamos, ¿no es cierto?, entre el propio presidente con el timonel del PC, en donde no vemos la misma relación que tenía, como tú lo dices, con Guillermo Tellier, quien venía siempre acá a La Moneda a hablar con él directamente, sino que también observamos tensiones importantes entre Interior y el Partido Comunista. Ustedes recordarán la seguidilla de polémicas que se observó entre el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, con el PC, cuando este dice que no corresponde la política de Barras, cuando fueron a manifestarse a las afueras del Centro de Justicia en apoyo a Daniel Jadwe. Después siguieron las polémicas con Manuel Monsalve, dimes y diretes a través de la prensa. Después, la semana pasada, con la propia ministra del Interior, Carolina Toá. Es decir, acá
por ejemplo, esto solo para graficar, la presidenta del PS, Paulina Bodanovich, decía, acá se puede observar que hay un sector del PC que está con el gobierno y otro no, y este sector que no estaría con el gobierno está particularmente más que en contras, muy crítico con particularmente el Ministerio del Interior, que está encabezado por precisamente socialismo democrático. Sí, yo creo, Daniela, que hay algunos puntos que uno podría decir, es normal que haya partidos de oficialismo que quieran hacer críticas al Ejecutivo respecto a decisiones que se toman, priorización de proyectos de ley, aspectos que quizás se dejan un poco al margen debido a la contingencia, han sido críticos con los temas de seguridad, sobre todo, ahí tú hablas de la misma pugna con el Ministerio del Interior, pero han hecho críticas que podrían ser muy complejas y uno pensaría que son más de oposición que de oficialismo. Hablar de un montaje en el operativo en Villa Francia, este punto de prensa muy extraño que realiza Lautaro Carmona con Juan Andrés Lagos cuando deciden removerlo como asesor del Ministerio del Interior, también hablando de, podríamos decir, una especie de... Dicen que el Ejecutivo fue blando cuando se esbozaban las críticas hacia Juan Andrés Lagos y que por eso finalmente casi que por presión lo terminan sacando, un tema de persecución política. Las mismas críticas por el tema Daniel Jadwe, o sea, han hecho críticas muy de oposición o que han pegado en la línea de flotación del Ejecutivo. Ahí uno se pregunta si quizá la misma ministra vocera de Gobierno u otros, incluso el presidente, hacen quizá un llamado al orden, ¿o no? Porque ¿cómo puede ser que un partido que es de el núcleo de Apruebo Dignidad de la coalición base esté constantemente polemizando con la interna, con el Ejecutivo, como si no tuviesen muchos problemas, podríamos decir, en la parte exterior, peleas con la oposición, reforma previsional, reforma tributaria? Porque en la medida que yo creo que el gobierno ha ido abandonando ciertas pretensiones que tenía el programa de gobierno por un montón de razones, el Partido Comunista también se ha ido alejando de esa actitud del gobierno. Fíjate que, Daniela, hay una entrevista que da ayer en el diario El Mercurio Lorena Pizarro, del sector duro del Partido Comunista, del sector de Lautaro Carmona. ¿Y qué dice? Un aspecto de la entrevista, ¿no? ¿Qué le preguntan? El presidente ha sido crítico de lo que ocurre en Venezuela, en Nicaragua. ¿Usted está de acuerdo con la mirada, con la mirada del presidente Boric? Y ella dice, no. Yo estoy de acuerdo con la mirada que tiene el presidente de mi partido, no con esa mirada. Claramente dice, no, el presidente de mi partido tiene otra mirada. Estamos hablando de lo que ocurre en términos democráticos en esos países. Entonces le dicen, es distinta esa mirada. Sí, pues, claro, dice. Voy a ser bien clara en esto, porque como víctima de la dictadura me indigna cuando se caricaturizan las cosas. O sea, está acusando al presidente Gabriel Boric de caricaturizar las cosas. Y dice, los estados, los gobiernos deben ser siempre controlados por su violación de derechos humanos, distintos que se desconozca particularmente en Cuba y Venezuela. Allá hay procesos electorales que a priori, a pesar de todo lo que digan los observadores internacionales, se cuestionan. Yo quisiera que me muestren los centros de detención clandestinos, que nos digan cuántos asesinados hay, etcétera. Estoy en desacuerdo. ¿No son dictaduras?, le preguntan. No lo son. Tienen elecciones y tienen sus procesos democráticos. ¿Son democracias? Sí. Tratado de dictadura me parece una ofensa para este país que vivió 17 años de dictadura, etcétera, etcétera. Un poco de pudor cuando se habla de dictaduras con respecto a ello. Diferencia enorme. Está bien, el presidente Boric no se refiere a Cuba por razones obvias, para mantener una mínima relación. Esa es una línea roja que ha marcado el Partido Comunista respecto a Cuba. Pero Venezuela, y aquí están las diferencias. Expresadas incluso después de todo lo que ha pasado la semana ayer por Lorena Pizarro, en una entrevista que dio en el diario El Mercurio. No, aquí opinión. Declaraciones durísimas de la diputada. Ella, por lo general, tiene un tono muy duro para referirse a distintos temas, pero ya hemos observado que en ciertos sectores del Partido Comunista hay cada vez menos cosas en común con el Palacio de la Moneda. Ahora bien, ayer desde el PC ratificaban su apoyo al gobierno y que van a mantenerse en las filas oficialistas, pero lo cierto es que cada vez hay menos cosas en común. Temas que desdramatizan también desde la tienda Tomás María José, dicen que es normal tener diferencias y que, por ejemplo, en temas de política exterior pueden tener su opinión porque están cuadrados en que el presidente es el que la lleva adelante.
Y por último, la entrevista que hoy día da en el diario La Tercera la diputada Alejandra Plasencia. Del otro sector, sí. No tengo ningún antecedente para decir que el operativo en Villa Francia fue un montaje. Clarita las diferencias, ¿no? Yo me imagino... ¿Y que la diputada precisamente... la diputada precisamente que se retiró de este punto de prensa es que tú aludías, Tomás, junto en donde con hablaba la diputada Pizarro, hablaba de montaje y ella con el diputado Luis Cuello se van. ¿Se van, compañeros?, le pregunta la diputada Pizarro. Ahora, hay una columna de Max Colodro ayer que fue comunista, por lo tanto él conoce intensamente lo que es el PC, más allá de sus lecturas, obviamente, sino de su vivencia práctica. Y él dice, ¿por qué los comunistas siguen dispuestos a ser parte de un gobierno que cada día se parece más a sus pesadillas? Porque se ha ido alejando de lo que querían. Por una razón muy simple. Son miles los militantes que hoy viven del Estado, de sueldos públicos millonarios, sin los cuales la vida simplemente ya no resulta concebible. Sin esos sueldos millonarios no resulta concebible. La captura de un enorme botín de recursos fiscales por parte de una élite partidaria es de manera paradojal lo que tiene el Partido Comunista cada día más atrapado. En efecto, esa generación virtuosa que pasó de las aulas universitarias a lustrosos ministerios no tiene relación alguna con el mundo sindical y poblacional del Partido Comunista, ni siquiera con el promedio de la militancia estudiantil. Universo de gente sencilla y modesta que nunca ha tenido ni tendrá los contactos para arrimarse a un cargo público. Ese es el mundo interno que hoy tiene el Partido Comunista en las cuerdas. Los que miran la estantería desde la distancia, los que han tenido una vida de lucha en la historia reciente y hoy ven a una generación partidaria de post-adolescentes privilegiados, niños que solo han conocido la zona de confort y ahora viven con sueldos espectaculares y autos con chofer. Esto es en realidad lo que un sector importante del partido que aún trabaja en las fábricas vive y en las poblaciones parece no aguantar más. Una segregación generacional y de clase que ha ido horadando el espíritu unitario combatiente de una colectividad forzada en la actualidad a dolorosas concesiones políticas e ideológicas, resignada a un travestismo permanente para que sus propios privilegiados puedan seguir disfrutando de la fiesta. Brutal. Entonces el Partido Comunista dividido entre los duros y los que están más cerca del gobierno. Algunos dirán los que están más cerca del gobierno porque tienen más convicciones democráticas, otros dirán que no, que es simplemente una táctica, y otros dicen lo que pasa es que hay miles de funcionarios del Partido Comunista que viven la fiesta, mientras los otros están mirando, y esa también es una tensión interna enorme, porque en Chile la política renta, los sueldos son altos, se vive bien, muy bien, y constituyen también una clase, que es la clase política. Daniela, ¿hay comité político hoy día o no? Hay comité político ampliado. Está esta reunión que nosotros les decíamos del oficialismo, en donde se va a ver las caras de Lautaro Carmona con Paulina Bodanovich, así que por supuesto vamos a estar atentos a eso. Da la impresión que la reunión de ayer entre los ministros del PC con la Comisión Política del Partido Comunista fue de buena crianza, palabras de buena crianza, lo escuchábamos, y que no se planteó sobre la mesa, oye, me molestó esto, oye, hay tensión, esto me incomodó, o que, por ejemplo, se les haya pedido a Lautaro Carmona que se bajara un poco el tono del debate. Lo cierto es que da la impresión que las cosas van a seguir como las hemos observado desde hace semanas, ¿no es cierto? Las críticas van a persistir, y esto también tiene que ver, yo creo, Tomás, María José, con lo que es la política interna del PC. Ustedes saben que se vienen elecciones dentro del Partido Comunista, y también está esta intención de ciertos sectores de desmarcarse o demostrar una posición firme respecto a algún punto. Entonces también hay que poner atención sobre la política interna de los partidos. Muchas gracias.